el punto que toca es sumamente importante porque las mafias organizadas y las que tienen mayor crecimiento son aquellas que se ganan el cariño de los sectores Más populares. pobres, así Pablo es. Escobar durante años fue refugiado por el pueblo de Envigado. También las mafias italianas en Nueva York, en los inicios de sus actividades, tenían polladas, regalaban. Para hablar sobre cómo los peruanos hemos normalizado la violencia en el país, cómo se ha normalizado el escuchar las cifras de extorsión, las cifras de peruanos asesinados producto de estas mafias delictivas, cómo se ha normalizado encontrar incluso partes de cuerpos no cercenadas en bolsas, en las plazas, en los ríos, cómo se ha normalizado escuchar un estruendo en horas de la noche o la mañana producto de estas bombas que dejan en los negocios, cómo hemos normalizado la violencia en el país. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido Exitosa. Buenos días, un gusto de saludarles. El proceso psicológico eh, central para enfrentar los problemas se llama adaptación. Entonces, ¿qué sucede si un médico le tiene miedo a la sangre? Tiene que adaptarse para poder eh, actuar apropiadamente. Si un psicólogo le tiene miedo a escuchar cosas terribles, no puede cumplir su función. El peruano también no va a poder manejar su miedo y estrés si es que no se adapta a la situación que se ha descrito. Pero obviamente eso tiene un efecto negativo, que cuando nos adaptamos vamos a perder la sensibilidad hacia la gravedad del tema. Entonces hay que mantener un equilibrio entre adaptarnos a estas situaciones cotidianas difíciles, pero mantener la meta de resolver ese problema y no asumirlo como parte de nuestro destino. Así es, y cada vez los casos de violencia son más cercanos a los ciudadanos. Creo que todos conocemos a alguien que te comenta, me están extorsionando, ¿no? Todos conocemos a alguien que te dice, he sido víctima de la delincuencia, me han arrastrado por un celular, me han lastimado, me han herido por un celular. Creo que cada uno de nosotros conoce algún caso similar y se han normalizado casos terribles. Recuerdo uno donde estaba un padre de familia con su pequeño comprando en una bodega, se bajan dos sujetos de una moto lineal y le disparan en presencia de un niño pequeño, de un bebé. Claro, ahí ya no estamos hablando de la normalización, que es un proceso de la percepción del público, sino de la escalada de la violencia. Y que esto tiene que ver con la ruptura de ciertos códigos de la ética de la delincuencia, ¿no? Que era, por ejemplo, no robar en el mismo barrio, no meterse con la familia y no hacer actos violentos con niños y con otros tipos de personas vulnerables. Pero por la introducción de estándares de otros países que tenían niveles mayores de violencia, se dio esta ruptura, esta crisis de valores. Hasta en la delincuencia estamos pasando por una crisis de valores, pero eso que genera una reacción en cadena, porque cuando hay un enfrentamiento entre grupos delictivos, estos son atacados con su familia y ya van a reaccionar hasta que ahí en el grupo de delincuentes sí puede haber una adaptación, una normalización y eso se extiende hacia la delincuencia común. Entonces este es un tirabuzón que tenemos que mantener conciencia sobre ello, vivir en esta circunstancia, pero no perder la perspectiva de tomar medidas eficaces, no engañen muchachos, para resolver el problema de fondo. Y el caso se vuelve grave donde no solo se normaliza, sino se
se acepta, ¿no? Hay una conducta permisiva con la delincuencia, y aquí voy a irme hasta el norte peruano. Ha habido ya noticias virales donde estas mafias delictivas del Tren de Aragua, los pulpos y demás, auspician conciertos, por ejemplo, de algunos géneros musicales, de chicha. Recuerdo que por Navidad auspiciaron una chocolatada grande, ¿no? Una de las zonas del norte, me parece que fue Trujillo. Entonces, como ciudadanos, no podemos recibir ningún tipo de estos auspicios de mafias delictivas. El punto que toca es sumamente importante, porque las mafias organizadas y las que tienen mayor crecimiento son aquellas que se ganan el cariño de los sectores populares. Pobres. Pablo Escobar durante años fue refugiado por el pueblo de Envigado. También las mafias italianas en Nueva York, en los inicios de sus actividades, tenían polladas, regalaban comida, y lo mismo en el Perú. Entonces esa es una señal ya de alerta. La probabilidad que estos sectores no acepten una chocolatada, no acepten víveres, lamentablemente es muy baja. Y por supuesto que es correcto pedirles a la ciudadanía, pero hay un doble efecto, porque si no le aceptan, lo van a tener en la mira y hasta puede ser objeto de agresión. Si tú no estás conmigo, tú estás en contra de mí. El tema tiene que ser más estructural, de un importante reforzamiento de los servicios de inteligencia que durante muchos años han estado siendo restringidos, para que se haga un buen mapa y recién con ese buen mapa hacer intervenciones eficaces y sistemáticas. Y considero también la falta de trabajo sobre la salud mental de la población. No sé si hay alguna persona que pueda caminar muy tranquila por las calles de Lima. No es mi caso, y creo que muchos se van a sentir pues identificados, ¿no? Caminamos preocupados, siempre alertas, ¿no? Guardando todo, un paso adelante de la delincuencia. Y si hay una explosión fuerte, sea porque se reventó una llanta de un carro, tú piensas que ya es una bomba, ¿no? Que es un explosivo. Es una situación de terror que tenemos que comprenderla, pero sobre todo enfrentarla. Correcto, una parte de la población está en la situación que muy bien ha descrito, pero hay otra parte de la población que reacciona, digámoslo de alguna manera, con su cúpula del silencio, que se desconecta de la realidad a tal grado que podemos ver en la calle gente hablando con su celular grandazo y se olvidó que está en el Perú. Entonces, este es un proceso en el cual la gente entra en piloto automático, más o menos que niega la realidad para salir adelante. Pero ese es un extremo inadecuado. El otro extremo es vivir en pánico y quedarse encerrado en la casa. Entonces, la adaptación saludable es darse cuenta que eso es una realidad y tomar medidas concretas. Lo mínimo, no sacar el celular en la calle, caminar por ciertas horas, estar alerta, etcétera, y seguir con la vida. Pero el otro extremo, ya hay mucha gente que está en piloto automático, en un estado de no conciencia, y que se adapta a la vida cotidiana, pero termina siendo más probablemente aumenta su probabilidad de ser víctima de la delincuencia, y que eso aumenta su probabilidad de que tenga un tema de estrés postraumático, que ahí sí es más complicado de manejar. Así es, y como medios de comunicación somos responsables en brindar toda la información, y no solo ello, no exigir la actuación de las autoridades, pero hay personas que me dicen, no veo algunos medios de comunicación o no veo tipo de noticias porque la información es abordada desde el morbo, ¿no? Es un sinfín de imágenes invasivas y perturbadoras, y eso tampoco me hace bien como televidente, como oyente. No es el caso de la radio, que siempre buscamos dar la información, pero sobre todo buscamos la acción de las autoridades. Exactamente. Y de hecho, si uno ya escucha una noticia, una cosa nueva, hay que escucharla. Pero si uno está con el tema permanente y sin solución, entonces eso sí va a generar un efecto negativo. Por eso es importante que las noticias
cuando tengan un contenido que genere potencialmente miedo, den una solución Ujú. para que las personas tengan esa esperanza de cómo enfrentar la cosa y no se queden solamente en el problema. No es que hay que dejar de informar, ¿no? Sino un pequeño detalle. Miren, le robaron a esta persona, sale el video, simplemente guarde bien su celular y no conteste sus llamadas en la calle. Eso le da una pauta de conducta concreta y de hecho puede ayudarle a reducir esos problemas. Y de hecho los policías recomiendan eso también, y así casito por casito vamos construyendo una noticia y una solución. Así es, ¿no? Las pautas, si eres víctima de la extorsión, que cada vez es más común. Finalmente, ¿cuál es el mensaje que debería tener todo el público del programa de Radio Exitosa en torno a la inseguridad ciudadana, a los casos de violencia, a los casos de muertes, a los casos de homicidios, y cómo tendríamos que actuar frente a ello? Los estudios indican que la tranquilidad personal no es una función del grado de peligro que haya en una zona, sino es una función de que uno esté consciente de los peligros y desarrolle conductas concretas de prevención, que eso les va a llevar a pensar que si hay problemas, pero estoy haciendo lo razonable por manejarlos. Exitosa. Y eso lo lleva a una sensación de tranquilidad. También adelantarse a la situación. Entonces, ya, me pueden robar mi billetera, pero llevo poca plata y no llevo 3 tarjetas de crédito Ujú. y los documentos mínimos. Y si me van a robar, ya lo tengo enfrente con un arma, ya sé que no debo reaccionar porque uno a veces no piensa y reacciona, más vale perder los 20 soles que tengo, no más, en el bolsillo y sacar mi copia de documento porque muerto ya dejo a mi familia. Entonces, con esas estrategias uno ya va a no solamente ser menos víctima de los robos, si le pasa el robo va a actuar de manera racional y eso le va a quitar la ansiedad y va a tirar para adelante y va a salir diciendo estoy preparado pero hoy día no me pasa. Muy Esas bien. son las características de las personas que viven con Bien. tranquilidad y que reducen la probabilidad de ser víctima de los robos. Bien, gracias a Jorge Yamamoto, psicólogo social. Muchas gracias.